Pedagogía y educación por parte de la doctora Adriana Olivares González. Los temas de la sesión son Fundamentos de Pedagogía, donde vamos a revisar el concepto de la pedagogía, función del pedagogo, ramas de la pedagogía y campo laboral. También vamos a revisar Educación e Instrucción, donde vamos a clarificar lo que es la educación, su objeto, concepto de instrucción, educación versus instrucción. Función del pedagogo. La pedagogía es la disciplina que estudia la educación como fenómeno social, cultural y formativo. ¿Esto qué significa? Que vamos a entender la pedagogía como un proceso que está implicado con un grupo. Este grupo a su vez forma parte de una cultura y finalmente estamos hablando de todo un proceso formativo. Según Tourillan, la pedagogía es un campo de conocimiento que analiza la acción educativa desde fundamentos científicos y filosóficos. ¿Esto qué significa? Que la pedagogía no puede estar alejado de la parte de la ciencia, por lo que el pedagogo siempre debe de estar en acción y debe estar comprendiendo el proceso educativo desde una parte científica y filosófica, pero sobre todo desde un punto de vista científico. Dewin afirma que la educación es un proceso social continuo, mediante el cual la sociedad se construye. ¿Esto qué significa? Que el proceso, la teoría y todos estos aspectos que analizamos no están sentados. Constantemente van a sufrir cambios y transformación porque el individuo cambia y la misma sociedad cambia. Por lo tanto, es un proceso dialéctico en constante construcción y crecimiento. ¿Quién es el pedagogo? Pues el pedagogo es el profesional especializado en analizar, diseñar y evaluar procesos educativos. ¿Esto qué significa? Que es aquel que está capacitado para comprender lo que sucede dentro del aula, para comprender los procesos que implica este tipo de formación y por lo tanto es el que está determinado o capacitado para evaluar todo el proceso educativo. Cuando hablamos de educación no podemos hablar de aspectos aislados, hablamos de todo un conjunto de aspectos que implica este proceso. Esto está relacionado entonces con la función que hace el docente, su rol dentro del aula, el proceso que lleva el alumno como individuo y como alumno, así como la familia y el grupo al que pertenece. También es importante considerar, como lo mencionamos en la lámina anterior, que está implicado un proceso cultural, es decir, que no podemos hablar de un proceso formativo sin mezclar aspectos de cultura. Freire sostiene que el educador debe de asumir un rol crítico, orientado a la emancipación y transformación social. Es decir, que no es suficiente con que yo comprenda el proceso áulico, sino que implica que todo lo que tiene que ver con la educación genera en el individuo, que es el alumno, un proceso de crítica y por lo tanto lo va a llevar a ser libre, a transformar su entorno para bien de la comunidad. Desde la teoría crítica, el pedagogo también promueve el diálogo racional. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos incentivar a que el individuo genere su propia racionalización y por lo tanto su propio diálogo interno y que este pues sea proyectado hacia afuera, es decir, que sea una persona que tenga una mente propia y no simplemente un adoctrinamiento. Función formativa del pedagogo. ¿Esto qué significa? Pues según la revista española de pedagogía, el pedagogo articula teoría y práctica mediante la investigación aplicada. ¿Esto qué implica? Implica que el pedagogo todo el tiempo debe de estar analizando su entorno, analizando su práctica y la práctica de las personas a las que él en algún momento puede estar acompañando, capacitando, etc. Es decir, que todo el tiempo tiene que tener una mirada crítica, un observador, es un investigador nato que tiene que estar viendo cómo mejorar el proceso y la calidad de la enseñanza. Y esto que va a implicar, pues como parte formativa, es decir, lo que él debe de formarse como pedagogo es tener experiencia en diseño curricular. ¿Qué implica el diseño curricular? La creación de contenidos basados en teorías y principios pedagógicos y en consecuencia por elementos y herramientas que permitan tanto el desarrollo del aprendizaje como su evaluación. Por otro lado, tenemos la evaluación educativa propiamente. ¿Aquí qué evaluamos? Evaluamos todo el proceso de construcción y de adquisición de conocimientos. La evaluación educativa no está limitada al registro de una calificación. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar comprender todo el proceso que se llevó para que el alumno adquiriera esa habilidad o competencia. A su vez, el rol que hizo el docente para que esto se diera, es decir, que vamos a evaluar también el proceso de enseñanza y en su conjunto, pues el resultado, ¿no? De ahí que parte el desarrollo de nuevas teorías o nuevas áreas de aplicación y de conocimiento. En tercer punto tenemos la intervención socioeducativa. Este es un área que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero es una parte importante. Cuando hablamos de intervención socioeducativa, hablamos de trabajar con los grupos, es decir, un grupo es una escuela. Una escuela es un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque hay un montón de elementos que se conjugan y que crean un entorno específico. Por lo tanto, la intervención se va a enfocar en comprender los procesos sociales, ¿sí?,
y la educación y cómo estos se impactan mutuamente, es decir, cómo desde la educación podemos transformar el entorno social, es decir, la colonia, la comunidad, generar este impacto que requieren las comunidades, y no de comunidades me refiero a los pueblos, a las comunidades indígenas me refiero a las ciudades. Todo esto sigue siendo denominado una comunidad, por lo tanto, el pedagogo debe de intervenir para que este impacto se dé socialmente. Y esto hablamos de intervención desde la parte directiva, es decir, desde la función del director, la función del docente, la función del prefecto, o sea, todas estas personalidades que integran la comunidad escolar y más allá de la comunidad escolar. Es decir, vamos a comprender los procesos sociales o los problemas sociales desde la mirada educativa. En pocas palabras, pudiera decir que esta intervención se va a enfocar a que yo desde el aula pueda contribuir a que mi alumno adquiera valores, principios que lo lleven a ser ético en un entorno específico, es decir, que evitemos el consumo de las drogas, que evitemos el pandillerismo, que no pensemos que esos problemas que son sociales son ajenos al ámbito escolar, es decir, que podemos intervenirlo desde la propia institución hacia el exterior, porque la colonia, la ciudad o el pueblo es parte de la comunidad escolar. En muchas ocasiones lo vemos como algo separado. Esta área pues es bastante amplia y bastante interesante, pero bueno, en esencia sería esto lo que caracteriza la intervención socioeducativa. Finalmente, como parte de la formación, es la investigación pedagógica que ya hemos mencionado, es decir, prepararme como investigador porque todo el tiempo tengo que estar analizando mi práctica y la práctica de un tercero. Función social del pedagogo. Como ya hemos estado mencionando en estas láminas, hay una importancia relevante en la función del pedagogo, es decir, la educación cumple una función socializadora y transformadora. Esto que significa que siempre debo de pensar cómo voy a impactar tanto en la vida del alumno como en la propia comunidad. ¿Qué hago yo para que el alumno desarrolle este pensamiento que le permita transformar su entorno? Por lo tanto, el pedagogo interviene en contextos donde se forman valores, normas y cultura. Es decir, que las materias que llevamos en todos los niveles académicos no son estas materias que a veces ubicamos como relleno, ¿no? Aquí en experiencia corta, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, decían, bueno, llevar historia de México a este nivel es como, pues bueno, una materia más que hay que acreditar. No, tiene un propósito importante, que implica comprender el país donde yo vivo, cómo es que llegamos a ser quienes somos y finalmente cómo el conocer esto me da un elemento para comprender mi entorno y tener más herramientas de intervención. Ramas de la pedagogía. Hay muchas, hay diferentes autores que manejan otras tantas más, pero aquí traté de sintetizar las más representativas, lo que es la pedagogía general, pedagogía social, pedagogía experimental, pedagogía diferencial, pedagogía comparada. Touriña señala que estas ramas permiten analizar la educación desde múltiples dimensiones, es decir, que no vamos a tratar de entender nuestro proceso educativo solamente en una dimensión. Ya hablamos de varias dimensiones, ¿no? Pero para ser más concreto, pues hablamos de la dimensión social, la dimensión técnica pedagógica, la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión de comunidad, es decir, hay varias miradas que tenemos que estar tomando en consideración si queremos considerarnos especialistas de la educación. ¿Qué es la pedagogía general? Bueno, pues la pedagogía general estudia fundamentos filosóficos y epistemológicos de la educación. Estas dos palabras son bastante interesantes porque a veces creemos que epistemología y filosofía son lo mismo y no es así. Filosofía, si nos vamos desde su origen, nos habla de la comprensión del hombre, de la comprensión de su existencia y la función que tiene, ¿no? Esta filosofía, bueno, pues nos habla de los tratados del alma, de la voluntad, etcétera, ¿no? Y la epistemología es una rama de la filosofía que nos habla de la comprensión de la ciencia, es decir, cómo desde mi propia ciencia le hago para entender mi objeto de estudio. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Pues mi objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto los sujetos educativos o los agentes educativos, ¿sí? Entonces, se fijan, esta pedagogía nos habla de un marco general de cómo debemos de comprender, cómo debemos de actuar desde el punto de vista pedagógico. Dewey nos dice entonces, por su parte, que vincula educación y democracia como procesos inseparables, es decir, cuando hablamos de pedagogía, sobre todo ahorita en la actualidad hablamos de este proceso entre iguales, es decir, yo maestro aprendo de mi alumno y mi alumno aprende de mí. No hablamos de un proceso nada más en una sola dirección, hablamos de un proceso vinculante, de un proceso de aprendizaje de ambas partes y por lo tanto de este proceso que sigue siendo en constante evolución y cambio, es decir, dialéctico. Pedagogía social. La pedagogía social se centra en la intervención educativa en contextos comunitarios. ¿Esto qué significa? Que yo debo de entender lo que decíamos hace un momento, que yo como pedagogo no voy a trabajar solamente en el aula o en la institución, en la estructura o infraestructura física. Me tengo que dirigir a la comunidad.
entender cómo trabaja esa comunidad, cómo se vive la comunidad, para que esos elementos me permitan a mí llevarlos al aula y por lo tanto tener esta comprensión más fiel de lo que está sucediendo con mi alumno. No espero ver a mi alumno nada más porque reprueba una materia, no, necesito entender de dónde viene, cómo se vive. Es por eso que la pedagogía social cobra un papel relevante en la función que hacemos dentro de la propia aula. Petrus define la pedagogía social como acción educativa orientada a la inclusión y cohesión social, es decir, a comprender los diversos grupos que conforman la comunidad, entender este proceso que a veces ni siquiera lo queremos mencionar, pero que hablamos de sujetos en minoría, ¿no? O de sujetos en mayoría, y cómo estos se relacionan entre sí, cómo estos factores en los que sí puedo incluir a alguien o lo excluyo me impactan no solo el aprendizaje dentro del aula, sino las relaciones que se viven fuera de este espacio áulico. Entonces es sumamente importante el papel del pedagogo desde una función social. Pedagogía experimental. ¿Qué hablamos de pedagogía experimental? Bueno, pues la pedagogía experimental, como su nombre lo indica, está relacionado con la investigación empírica en educación. ¿Esto qué significa? Que como pedagogos tenemos también un método. Hablábamos en una sesión anterior la función que tiene la pedagogía como una ciencia, porque hay un debate aún en la actualidad de que la pedagogía no puede ser considerada una ciencia porque para ellos, al ser una ciencia social en constante cambio, pues no podemos tener en un experimento un resultado exacto como sucedería en las ciencias exactas, ¿no? La pedagogía, al ser una ciencia humana, pues yo puedo trazar un diseño metodológico y aplicar ese experimento en diferentes contextos y siempre voy a obtener un resultado distinto. ¿Por qué? Porque los individuos son diferentes, su bagaje cultural es diferente, su cultura es diferente, por lo tanto mi resultado siempre va a ser distinto. ¿Qué me vuelve científica o qué me vuelve, pues sí, considerado dentro de esta rama como una ciencia? Mi proceso metodológico, es decir, mi observación, mi construcción desde un paradigma cualitativo o cuantitativo, porque también puede hacerse una investigación cuantitativa en ciencias humanas, los métodos que utilizo para comprender este proceso, ¿sí? Es decir, todos los instrumentos que estén contrastados y sobre todo algo que cuando doy metodología siempre menciono, ¿no? La triangulación metodológica. ¿A qué me refiero con triangulación metodológica? Me refiero a los elementos teóricos que me permiten comprender mi objeto de estudio, al proceso metodológico que desarrollé basado en un mapeo exacto de cómo estoy llevando mi investigación desde el momento 1 hasta que se concluye la investigación, y mi marco referencial y conceptual, es decir, que yo tenga todos estos elementos y que estos sustentos que tenga o estos hallazgos estén en instrumentos perfectamente desarrollados, es decir, que yo vincule lo que obtuve como resultado a través de los instrumentos, la teoría y el mismo proceso metodológico. Esto es lo que me da veracidad en los hallazgos que yo pueda tener, aunque pueda ser una investigación con un individuo o con muchos individuos. Esto va a depender pues del método que esté utilizando, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía experimental, en consecuencia, no nada más lo hablamos o lo mencionamos como un experimento. Hablamos de todo un proceso metodológico, pero como categorización, pues se habla como de la parte experimental. Esto sí era importante recalcarlo porque no es que hagamos experimentos con los individuos, sino a lo que se refiere es que utilizamos la ciencia para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Campo laboral. Bueno, pues aquí a qué nos referimos. El campo laboral puede ser muy extenso. Yo aquí nada más estoy enunciando algunos elementos, pero pues aquí va a depender mucho de la creatividad que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, pues de entrada sabemos que el pedagogo, vamos a trabajar en instituciones educativas. El trabajo en las instituciones educativas, pues como ustedes ya bien lo conocen, implica no solamente estar frente a grupo, implica desarrollar puestos directivos, tal vez de prefectura, posiblemente también como lo que se consideraba como asesor técnico pedagógico o como algunos también ubicamos como consejero educativo. Es decir, que tenemos diferentes roles dentro de las instituciones educativas y estas pueden desarrollarse desde la parte más baja de la pirámide dentro de una organización como en la parte más alta. Por otro lado, tenemos el área de capacitación. Muchas veces el pedagogo cree que su función principal va a ser trabajar nada más con niños, y no es así. La pedagogía nos habla de otro tipo de elementos, nos habla de la comprensión de todo el proceso evolutivo del ser humano y de sus procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me puedo relacionar desde el punto de vista de la capacitación como pedagogo porque estoy aplicando las técnicas de enseñanza-aprendizaje a un proceso de formación para el trabajo. Por otro lado, también podemos encontrarnos en organismos públicos. En organismos públicos, como lo hemos estado mencionando, puede ser que yo trabaje como, digamos, en esta etiqueta, y la voy a dar de forma un poco más simple, como educador social. Es decir, puedo trabajar en un fraccionamiento, ¿no? En una comunidad, integrando comités de colonos, integrando
trabajando con grupos vulnerables, trabajando en comunidades rurales, trabajando en desarrollar ciertos adiestramientos, es decir, desde una parte de organismo público. Por otro lado, tenemos una parte bastante atractiva y donde lamentablemente pocos pedagogos incursionan, es en el tema de la consultoría. Como nosotros somos expertos en diseño curricular, pues podemos también consultar a empresas en esta creación de contenidos o en la propia gestión educativa de cómo se debe llevar todo un proceso educativo y finalmente en la investigación académica, como pues investigadores finalmente. Adicional a esto, en mi experiencia, también ahorita, y no lo agregué aquí, podemos desarrollar contenidos. Ahorita las redes sociales están cobrando especial relevancia y creo que también es un área que podemos explotar en el sentido de generar contenidos a lo mejor para los padres de cómo llevar una educación en casa, de cómo apoyar en estrategias y manejo de situaciones de hábitos, tal vez hasta de habilidades sociales. Es decir, al final nosotros somos expertos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hay muchas formas de acercarnos a esta comunidad. Hay otra área que, ya hablando de aspectos muy específicos, hace el pedagogo como en arbitraje educativo. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, es esta parte de acompañamiento, ¿no?, que tenemos cuando existe un conflicto educativo. El pedagogo analiza fundamentos didácticos, normativos y éticos. Su rol es técnico-académico más no ideológico. ¿Esto qué significa? Que es esta parte donde el pedagogo entra al aula, ¿no? Evalúa al docente en la función que él está realizando, las técnicas que utiliza, su resultado y cómo esto impacta en el aprendizaje del alumno o el no aprendizaje, ¿no? Esa es una forma muy técnica. Debe haber un instrumento claro de evaluación, debe de estar determinado un proceso por el cual se va a hacer una retroalimentación al docente en pro de mejorar su propio proceso, ¿no? Y aquí entran muchos elementos, por eso hablamos de aspectos no solamente didácticos, normativos y éticos. Puede ser a veces que puede haber un conflicto con el docente y el grupo, puede haber que haya un conflicto entre alumnos o a veces hasta entre propios compañeros profesores, ¿no? Y ahí es cuando el pedagogo interviene como un mediador, buscando siempre alternativas de solución y sobre todo de resolución. Y cuando estas áreas o estas situaciones se salen de control, pues también es el encargado de buscar un apoyo extra, ¿no? A lo mejor estamos hablando en temas de disciplina, pensando en alumnos, que bueno, es una situación que se sale de control y entonces interviene con otros especialistas, el psicólogo, el trabajador social, ¿no? Desde el rol del docente, pues también puede ser una parte meramente técnica de cómo está llevando su clase, o bien posiblemente haya una situación mucho más grave que también implica la intervención de otros elementos, ¿no? O sea, aquí es bien importante que esta función debe de ser una función neutral. Quien observa no siempre debe de ser la persona que tome la última decisión para que realmente este proceso de arbitraje pues sea lo más transparente posible. Es por eso que generalmente pues existen comités disciplinarios o éticos dentro de las instituciones, o bien personas donde en su conjunto puedan tomar decisiones más acordes a la situación que se está presentando. Entonces es un área bastante común. Comentaba hace un momento, pues en las escuelas públicas encontramos asesor técnico pedagógico y en las particulares pues generalmente el coordinador académico hace esta función, o en instituciones que realmente tienen un área psicopedagógica, desde ahí pues es la persona que realizaría este arbitraje educativo. Educación e instrucción, ¿sí? Ya entrando en materia de cómo diferenciar la educación de la instrucción, esto es sumamente importante. Vamos a retomar el concepto de educación. Para Dewey, la educación es una reconstrucción constante de la experiencia. Esto es que aprendo una cosa y luego vuelvo a tener experiencia con ese objeto, vuelvo a reconstruir la comprensión del aprendizaje a partir de mi propia experiencia. Es decir, que constantemente voy a estar haciendo esa integración de nuevos conocimientos y mi conocimiento se va a hacer más fuerte, ¿no? Para Freire, la entiende como una práctica de libertad, es decir, tengo que enseñar a la persona a tomar sus propias decisiones. Tengo que enseñar a la persona a que determine qué es lo que también necesita aprender. Y esto no implica nada más en la parte adulta, sino que desde la infancia se fomenta que el alumno o el niño aprenda a tomar estas decisiones, claro, a su nivel, pero al final del día ayudarlo a que tome esta decisión porque eso le va a permitir tener libre pensamiento, ¿sale? Turiñán distingue entre educación como proceso, sistema y resultado. Es decir, que él nos va a hablar de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de su sistematización, desde el planteamiento del objetivo, la generación de las estrategias didácticas, desde el formato de la evaluación. Es decir, él habla que la educación es un proceso continuo que debe de estar
claramente trazado y sistematizado. ¿Esto a qué me lleva? Que el maestro no puede llegar al aula y ver qué es lo que va a revisar. Tiene que tener un ejercicio de preparación mental, psicológica y, ¿por qué no? Pues obviamente didáctica, ¿no? O sea, no podemos llegar a hacer una improvisación en el aula. Si es una improvisación, entonces realmente no estamos hablando de un proceso educativo que funcione, ¿sí? Siempre que hablamos de educación, hablamos de un objetivo, de un plan con un desarrollo de actividades y por lo tanto de un proceso evaluativo. Objeto de la educación. Es muy diferente, y ahorita que cometí este error entre objetivo y objeto, es muy diferente tener un objetivo de educación a un objeto. Y me voy a ir con el tema del objetivo. El objetivo de la educación, que no incluye en esta lámina, me habla que la educación implica una formación para la vida. ¿Esto qué es? Yo debo de instruir, ayudar y acompañar al niño para que desarrolle habilidades y competencias que le permitan enfrentar los problemas de la vida diaria. Es por eso que en los contenidos hablamos de cosas desde lo más cotidiano hasta lo más complejo, ¿no? ¿Cómo le enseño al niño desde habilidades sociales básicas, el respeto, el dirigirse con sus compañeros, los modales, hasta cuestiones de suma y resta? Es decir, que lo que él está aprendiendo en el aula lo pueda llevar a otro contexto. Y este es el propósito principal de la educación básica. Cuando ya hablamos de educación superior, hablamos que el objetivo o su propósito es la movilidad social y económica, es decir, que lo que yo aprenda y adquiera y desarrolle me permita mejorar mi condición de vida, ¿sí? Que escale dentro de esta clase social y por lo tanto que mejore mi calidad de vida. Ese es el propósito de la educación. Como objeto de la educación, ¿qué sería? Es la formación integral del ser humano. No puedo hablar solamente de que el alumno reciba información, sino que tengo que acompañarlo para que él desarrolle su personalidad, sus talentos, sus habilidades, sus destrezas. Estamos hablando de un humano integral. Es por eso que cuando quitamos esta parte integral y nos centramos solamente en la parte técnica, entonces no estamos educando, estamos adiestrando. Entonces, como parte del objeto de la educación, vamos a incluir dimensiones cognitivas, éticas, sociales y culturales. Y todas y cada una de nuestras actividades debe de incluir estas dimensiones. Es decir, ¿qué proceso mental voy a utilizar en esta tarea? ¿No? Se lo voy a poner a leer qué actividades cognitivas implica, ¿no? Desde el proceso mental más pequeño, como la memorización, la reflexión, el análisis. A su vez, como este contenido que está adquiriendo lo voy a trasladar a un punto de vista ético, cómo lo va a usar en un entorno social y finalmente cómo esto impacta en su cultura, su preservación y trascendencia, ¿no? Es decir, que si yo voy a hablar de lo más sencillo, ¿no? Pensemos en un tema, por ejemplo, la lectura. ¿Qué le va a implicar leer esta historia? ¿Qué proceso mental lleva? Por lo tanto, ¿qué actividad tiene que realizar? Hacer un mapa, un cuadro sinóptico, una síntesis, que implica una actividad mental. ¿Cómo esto que está leyendo lo lleva a una reflexión ética y social? Y por qué no, a veces hasta cultural, ¿no? Esta lectura, ¿cómo la contextualizo en mi comunidad? ¿Cómo esto que me habla este autor lo puedo aplicar en mi contexto inmediato? Es ahí donde se enriquece pues, el conocimiento, porque entonces no estoy nada más dando información, sino realmente estoy construyendo un conocimiento y un conocimiento práctico. ¿Sí? Y ahí es donde entra esta palabra que nos encanta a los educadores, aprendizaje significativo. Ese es el aprendizaje significativo. Cuando lo que yo veo en el aula lo puedo trasladar a otro contexto. Si no lo puedo trasladar a otro contexto, entonces no es un aprendizaje significativo. Es un aprendizaje memorístico, que no está mal, pero finalmente no es el objeto de la educación. Concepto de instrucción. La instrucción entonces es la transmisión organizada de conocimientos y habilidades específicas. Se centra en contenidos formales y competencias, es decir, que la instrucción se va a ir a una parcialidad de lo que es la educación. Voy a enseñar algo específico, es decir, voy a enseñar a alguien cómo utilizar el Excel, por dar un ejemplo muy concreto. Ahí no voy a hacer una reflexión ética, no voy a hacer una reflexión cultural, simplemente voy a decirle cómo utilizar el Excel. Muy concreto. Por lo tanto, requiere también de una sistematización, por supuesto, de una organización de contenidos también, por supuesto, y también requiere una evaluación, pero estoy hablando que solo me voy a enfocar a una formación de contenidos, ¿sí? Muy específicos y de competencias. Educación versus instrucción. Para ser un poquito más claro con esto que hemos estado platicando, la educación significa formación integral. La instrucción es una capacitación específica sobre un tema, ¿no?
Voy a dar otro ejemplo que luego de repente veo, ¿no? Un taller de autoayuda, ¿sí? A lo mejor el taller de autoayuda nos habla de aspectos humanos, pero es un área muy pequeña. No interviene en cómo es que yo puedo manejar mis emociones en un contexto que no está controlado. ¿Cómo es que yo llegué a tener problemas de relación con mis compañeros, con mi pareja? Simplemente se concentra en darnos herramientas de autoayuda. No analiza todas las variables anteriores, mi familia, la cultura, mi trabajo, mis relaciones interpersonales. Simplemente me habla de herramientas muy específicas. Por lo tanto, pues es muy limitativa la formación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, es ahí donde es bien importante saber qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Quiero instruir o quiero educar? Entonces, desde tener esa claridad, pues va a ser las técnicas y el conocimiento que voy a transmitir, ¿no? Freire, ¿qué nos dice con respecto a esto? Pues que la crítica a la educación bancaria, pues está centrada únicamente en una instrucción mecánica. Esta educación bancaria que se refiere, pues nos habla de procesos muy específicos, ¿no? Yo decía el Excel, pero podemos tener otros de capacitación, ¿no? Cómo manejar una máquina, cómo, por ejemplo, el otro día asistí a un taller que se llama cómo hacer que tu equipo sea más competitivo, ¿no? Entonces ahí me habla de algo muy específico. Es una educación, pues, muy corta, ¿sí? Sí hay una reflexión, sí hay técnicas que te permiten hacer reflexión, pero como es tan parcial, no se va a meter a hacer debates éticos ni filosóficos. Entonces de ahí, pues no estamos hablando de una educación, porque no hay una formación integral. De aquí nos vamos a estos dos conceptos importantes, ¿no? En la parte de enseñanza y lo que es el aprendizaje. La enseñanza, ¿qué es? Pues la enseñanza es la acción intencional del docente. ¿Esto qué implica? Que debo de pensar didácticamente qué voy a formar y cómo lo voy a formar, ¿sí? Por eso habla de intención. Cuando no hay una intención de qué es lo que voy a provocar con lo que voy a enseñar, pues entonces no estoy enseñando. Volvemos a lo mismo, estamos informando. Implica planeación, medición y evaluación. Por su parte, el aprendizaje, que es la otra variable en este tema, el aprendizaje es el proceso mediante el cual el estudiante construye su conocimiento. Desde el constructivismo, el aprendizaje es activo y significativo. ¿Esto qué significa? Que todo el tiempo la intención del docente debe de ser propiciar que el alumno aprenda. Por eso, en esta contemporaneidad, el rol del docente es propiciar tener estas intenciones dentro del aula para que el alumno reflexione, no ir a decirle que tiene que aprender o que tiene que saber, sino de la propia experiencia del alumno, qué es lo que se lleva, cómo lo puede trasladar a otro contexto, cómo él explica lo que acabo de mostrarle, porque sería mostrarle, ¿no? Inducirlo a que haga este proceso. Por eso no le llevamos soluciones a las clases, propiciamos una discusión, un debate, y eso es lo que enriquece el conocimiento. Entonces, nada más hablar y hablar y hablar, este papel pues ya no funciona. Funciona desde el punto de vista donde tengo una interacción con el otro y el otro me dice qué piensa, cómo asimiló, cómo llegó a esas inferencias. Yo a veces en mis clases les digo mucho a los alumnos, y los alumnos pues los voy acostumbrando a esa dinámica, ¿no? Presentan un caso y yo lo primero que le digo es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y la respuesta del alumno siempre es, ¿por qué, maestra, estoy mal? Y yo le dije, yo no he dicho que estés mal, yo lo que quiero es que me digas cómo es que llegaste a ese resultado. Háblame, ¿qué teoría utilizaste? ¿Por qué determinaste que esa teoría te funcionaba para explicar este caso? ¿Cómo es que deduces que el problema, soy psicóloga, entonces que el problema del paciente es esto? ¿Cómo es que determinaste que esas herramientas o esos test o esa psicometría iba a funcionar para llegar a esa conclusión? Eso es lo que necesito saber, que tú me digas cómo llegaste a esa reflexión. Y después, por supuesto, hablaremos si el proceso que tú seguiste fue el correcto o fue una chiripada, ¿no? Porque pues al final también tenemos esta parte formativa donde ya hablamos de lo que desde su persona descubrió con el paciente o lo limitó a descubrir cosas del paciente. Entonces ahí ya estamos hablando de un proceso como humano, ¿no? Y desde la parte ética, si lo que hizo fue correcto o incorrecto. Entonces, y eso hace que la clase pues sea bastante enriquecedora, muy dinámica y que todos participen, ¿no? Entonces, porque eso es lo que pretendemos, porque hay una intencionalidad. Cuando hay un ejercicio bien pensado, el resultado pues es bastante fantástico. Instrucción y aprendizaje. Bueno, en estas dos palabras, pues ya vimos que la instrucción facilita, pero no garantiza el aprendizaje. ¿Por qué facilita? Porque te da información, pero el que te brinda información no significa que se dé un aprendizaje. Se requiere, para que realmente exista un aprendizaje, se requiere interacción, reflexión y experiencia. Y en esta imagen que me encontré me gustó mucho y por eso la agregué, porque me dice el ciclo de aprendizaje que implica que existe una experiencia concreta, ¿no? Tengo una situación específica y esa experiencia
pues me va a dar una información que voy a aplicar a otra situación similar o tal vez no, pero que al final esa experiencia me la voy a llevar para poderla utilizar en otra situación. También implica una observación reflexiva, es decir, ¿qué hago yo con esta información? ¿Cómo me relaciono con esta información? ¿Cómo me relaciono con el problema que estoy tratando de entender o de resolver? Hablando como problema una situación que hay que resolver, no porque exista un conflicto, sino cuando hablamos de un problema hablamos que es una actividad que implica una acción, por lo tanto, un análisis, ¿no? Por otro lado, cómo esto me lleva a la conceptualización abstracta, es decir, a generar internamente un entendimiento. Y yo siempre les digo, hasta construir una imagen mental, ¿no? Porque siempre que hablamos de pensamiento, o en el común la gente piensa que pensamos en palabras, pero en realidad cuando pensamos en imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de lo que yo estoy observando construir esta imagen mental? Y por lo tanto, me voy a la ejecución, que es la experimentación activa, la participación, es decir, mi aplicación directa, ¿no? Entonces, se fijan, es un proceso de construcción todo el tiempo. Tengo esta nueva experiencia, la integro, la construyo mentalmente y vuelvo al ciclo de la experiencia. Y eso es lo que me permite a mí diferenciar entre tener una instrucción y realmente un aprendizaje. Instrucción y adoctrinamiento. El adoctrinamiento implica una imposición ideológica sin espacio crítico. Habermas enfatiza el diálogo racional como el antídoto frente al dogmatismo, es decir, si yo me paro frente al grupo y nada más yo hablo, entonces significa que estoy adoctrinando, porque estoy imponiendo mi ideología. Y en la educación buscamos que la persona sea crítica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desarrollar un pensamiento crítico, que está en estos nuevos conceptos de la nueva escuela, desarrollar el pensamiento crítico, entonces tengo que propiciar que la persona, como dice su nombre, critique la información desde un punto de vista eh, de utilidad, pudiéramos decirlo, donde él está diciendo yo creo, yo pienso, yo siento, yo percibo. ¿Sí? Y que el otro pueda decir en su misma libertad, yo pienso, yo creo, yo siento, yo percibo. Y entre todos construir un nuevo conocimiento. Entonces ahí estamos hablando de educación y no estamos hablando de adoctrinamiento. Es por eso que si hacemos una reflexión social, cuando la televisión era el único medio de comunicación y solamente ellos daban una verdad, entonces estaba adoctrinando. Afortunadamente ahorita, o por desfortuna también, las redes sociales nos permite llenarnos de información y esto a su vez hace un revuelo ideológico de las cosas que están pasando y nos formamos ciertos constructos. Pero esto también va a depender de las herramientas personales y educativas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque si no, pues volvemos a un solo discurso y por lo tanto sigue siendo un adoctrinamiento. Entonces, un adoctrinamiento es una ideología pues que mueve personas, ¿no? Es decir, que el que es adoctrinado pues no tiene un pensamiento propio, sino es el pensamiento de alguien más y generalmente pues de las personas que tenemos en el poder. Diferencias claves. Si se fijan en esta imagen, yo puse educación como una parte de acompañamiento entre iguales, la instrucción donde una persona te está diciendo tienes que hacerlo A, B, C, D, ¿sí? El adoctrinamiento donde te digo esto es así y solamente se hace así, o bien la información, donde la información es pues me leo, me instruyo, me adquiero información. Entonces, ya haciendo énfasis en este análisis, pues en estas tres categorías que hablamos de educación, instrucción y adoctrinamiento, hablamos entonces que la educación es un proceso integral y genera un pensamiento crítico. La instrucción es técnica, es operativa, te estoy enseñando algo, te estoy enseñando un oficio, ¿no? Cómo medir este trazo y cómo sacar un plano, es algo muy técnico. Y el adoctrinamiento tiene que ver con algo más ideológico y por lo tanto, pues más dogmático, ¿no? Entonces, y en dogmas no me voy a meter, pero bueno, finalmente habla que es muy claro y muy preciso estas tres entidades. Reflexión, ¿sí? Aquí en reflexión y aplicación hice estas tres como cajitas para que viéramos la importancia de la educación democrática, ¿no? Dewin dice, vincula educación y ciudadanía activa. ¿Esto qué significa? Que hablando de educación, hablamos de un proceso de igualdad. Y la igualdad se vive desde el aula, ¿no? Y cuando hablo de democracia, no hablo de esta disolución de estos roles donde soy un adulto y es un niño, entonces no significa que nos vamos a tratar como iguales porque no somos los dos ni adultos ni somos los dos niños, ¿no? Habla de que pues al final soy un adulto con una cierta visión, pero cuando hablo de democracia acompaño a ese niño a que tome estas decisiones de forma democrática, ¿no? Que lo hago partícipe de las decisiones educativas, claro, a su nivel y a su entendimiento, pero lo estoy vinculando con un proceso y además ese proceso democrático que yo estoy enseñando en el aula, pues lo va a trasladar a su casa, ¿no? Por eso habla de una vinculación en educación y ciudadanía activa. Debemos devolver a nuestros niños unos agentes proactivos que propicien un cambio social.
Por otro lado, tenemos la educación crítica. La educación crítica de Freire nos dice, propone un diálogo, conciencia y transformación social. Es decir, no vamos a hablar de educación cuando no tenemos un diálogo, ¿sí? Tenemos que propiciar discusiones. Y discusiones no hablo de pelearnos, hablo a través del diálogo desde el acomodo físico del aula. Eso es súper importante, ¿no? Estamos acostumbrados a tener aulas como muy lineales, uno atrás del otro, pero cuando hablamos de diálogo necesitamos poner una mesa redonda, es decir, acomodar las butacas alrededor del salón, sentarme en una silla igual a la de ellos, ¿no? Para poder moderar esta educación. Y yo me acuerdo de un ejercicio que hice que me gustó muchísimo en la licenciatura con unos alumnos. Yo tenía dificultades para poder llegar a la clase y los alumnos preferían esperarme. Yo les decía, es que de verdad prefiero no comprometerme con la materia, y ellos comentaban, no, maestra, nosotros queremos tener su clase. Entonces yo le dije, bueno, va, está bien. En lo que me traslado de una institución a otra, yo les voy a dejar la actividad, necesito que la trabajen, que ustedes trabajen solos para que cuando yo llegue revisemos las conclusiones y hagamos estas inferencias. Me encantaba ese grupo porque el primer día yo les di un caso para que analizaran en equipos pequeños, ¿no? Pero ellos solo se organizaron, juntaron todas las mesas, porque en el salón había mesas, juntaron las mesas, recuerdo que eran como unas 8, se sentaron todas alrededor y había un moderador, ¿no? Y cuando yo entro al aula, ellos estaban discutiendo el caso, claro, con unas preguntas ya que les había dejado, y yo los analizaba y yo decía, mira qué padre, ¿no? Porque precisamente están haciendo algo, están dialogando, están poniéndose de acuerdo, están debatiendo por qué sí, por qué no, por qué se hizo de esta manera y se intervino de esa otra manera. Y cuando yo entro, me integro a la discusión, pero desde la propia visión de ellos, ¿no? Y haciendo preguntas tal vez un poco más profundas, pero a la vez me daba cuenta que su nivel de análisis era bastante interesante, ¿no? Es decir, yo les decía, no necesitan que yo esté aquí, ustedes pueden construir su propio conocimiento, y la verdad me daba cuenta que sus discusiones eran bastante interesantes, es decir, que se sentaron uno a uno, y a pesar de que cuando empecé a darles clase no se llevan muy bien, híjole, para la clase salieron unas conclusiones extraordinarias, ¿no? Y precisamente, o curiosamente, pues era una clase de psicología social que se tornó pues bastante interesante porque para ellos tuvo una visión distinta, ¿no? Entonces, ahorita leyendo la cita me recuerda ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque el diálogo es la base de todo y por lo tanto de la transformación social. Pedagogía y ética profesional. ¿Aquí a qué me refiero? Bueno, pues la pedagogía no está desprovista de lo que son los principios éticos. El pedagogo debe de actuar bajo principios éticos y científicos, es decir, tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, ¿sí? Y sé que en este debate de la objetividad podemos decir es que nunca podemos ser objetivos, pero sí podemos observar, desvincularme un poquito de mi parte emocional para tomar decisiones más racionales, más analizadas, con más datos. Creo que la palabra aquí es datos, ¿no? Si no tengo datos, por lo tanto, no voy a tomar acciones correctas, o si no correctas, adecuadas para el momento en que se tiene que tomar esa decisión. Entonces, mi ética y mi parte científica siempre deben de estar presentes. Es decir, siempre tengo que tener notas de las reuniones, siempre tengo que tener una anotación del resultado del niño, siempre tengo que tener una bitácora donde me respalde todas estas reflexiones que estoy teniendo, porque es precisamente parte de mi quehacer profesional como científica. Conclusiones. Bueno, pues como conclusiones podemos decir que la pedagogía integra teoría y práctica, ¿sí? Es decir, hay modelos pedagógicos, hay teorías comunicativas, teorías psicológicas, y que estas se van a llevar a un aspecto práctico. No nada más teorizamos, sino nos vamos a la acción. La educación supera la instrucción, por supuesto, la instrucción es muy concreta y la educación es un proceso integral del ser humano, por lo tanto, la educación siempre va a ser el macro y la instrucción siempre va a ser algo micro. Y finalmente, el pedagogo tiene una función social y crítica, es decir, él es un ser humano que pertenece a un grupo, a una sociedad, a una comunidad, y por lo tanto su función es impactar su entorno, impactar las comunidades, y por lo tanto ser crítico y ser un crítico social, es decir, que siempre debe de propiciar una transformación de su entorno, de las maneras que se interpreta una realidad, y ayudar a que las otras personas lo hagan, que no sea solamente su visión y su ideología, sino que sea realmente que propicie un proceso de análisis continuo del individuo. Entonces, con esto yo espero que haya sido pues, clara con lo que les quería transmitir, con el propósito finalmente de lo que es el pedagogo, sus funciones, y dentro de esto pues el papel que jugamos dentro de la educación y, ¿por qué no?, pues también del adiestramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final podemos pues estar dentro del área de la capacitación. Aquí les dejo también las referencias con las cuales me basé para hacer estas diapositivas. Son enunciativas. ¿Esto qué significa? Que hay mucho material donde ustedes pueden revisar esto y que no se queden nada más con lo que estamos trabajando aquí en la sesión. Regresándome aquí un poquito más a la lámina anterior, estas conclusiones, a mí me gustaría que ustedes mismos hicieran este ejercicio de reflexión y que agregaran más conclusiones a partir de lo que hicimos, y que ojalá me la puedan compartir en el chat,
las experiencias o aprendizajes que se llevaron de esta presentación para que todas las veamos y, como decimos, ¿no? Propiciar este proceso reflexivo donde compartimos, pues, qué me quedo y dónde lo puedo aplicar, porque creo que esa es la parte interesante, ¿cómo lo aplico? Ya revisamos las láminas, son alrededor de 25 láminas, 24, pero al final esto, ¿cómo lo llevo al aula? Porque esta es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo impacta esto mi práctica educativa? En la función que desempeña, director, asesor técnico, maestro, del nivel que sea, es cómo lo puedo llevar a la práctica. Y con esto, pues, finalizo mi sesión. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y quedo a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.